Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, En tu Camino, En tu Camino. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino, en este día en que dedicamos el tema a cimentar nuestra fe. Hoy tendremos la segunda parte de la narración sobre el segundo libro de los Reyes. Y como introducción recordemos que el libro de los Reyes de la Biblia fue originalmente un solo libro, pero para facilitar su lectura se dividió en dos libros. Sigue la historia de los reyes que se inició con Saúl y continuó con David y su hijo Salomón. Después de esto, el pueblo se dividió en Reino del Norte o Israel, con su capital en Samaria, y Judá, con su capital en Jerusalén. Lamentablemente ninguno de los reyes que siguieron fue agradable a los ojos de Dios porque cometieron iniquidades y cayeron en la idolatría. Ante esto, Dios envió a varios profetas, entre los que sobresalieron Elías y su discípulo Eliseo. En la narración anterior, escuchamos que cuando el profeta Elías terminó su misión, fue arrebatado por Dios en un carro de fuego, dejando a Eliseo como su sucesor. Yahvé lo consagró y le dio el espíritu de profeta. A partir de entonces, Eliseo habló en nombre de Dios y con su poder pudo realizar varios milagros. Curó al leproso Amán, resucitó a un niño y ayudó a Israel a vencer a los asirios. También predijo la muerte del rey Ahab, que por culpa de su mujer, la idólatra Jezabel, permitió que los israelitas adoraran ídolos. Así, tanto Ahab como su hijo Ocosías, que le sucedió en el reino, murieron por no cumplir la voluntad de Dios. Y como Ocosías no tuvo hijos, su hermano Joram fue quien ocupó el trono, pero tampoco Dios lo vio con buenos ojos. Falta que se cumpla la promesa sobre la muerte de la idólatra Jezabel, que de acuerdo a la palabra de Yahvé, será alimento de los perros. Hoy iniciamos nuestra narración en el momento en que Eliseo envía a uno de los profetas para que ungiera al nuevo rey de Israel, el Reino del Norte, con su capital Samaria. El segundo libro de los Reyes, segunda parte. Cuando Dios se dio cuenta que ninguno de los reyes vivía de acuerdo a sus leyes, inspiró al profeta Eliseo para que se ungiera a un nuevo rey. Aquí estoy, Eliseo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Prepárate para salir. Toma este recipiente con aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, ve en busca de Jehú, hijo de Josafat. Entra donde él se encuentre, apártalo de sus compañeros y llévalo a otra habitación. Toma entonces el recipiente con aceite y derrámalo sobre su cabeza diciendo: Así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Abre luego la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta fue a Ramot de Galaad y cuando llegó allí, encontró reunidos a todos los capitanes del ejército. Vengo de parte de Eliseo y tengo algo que comunicar a mi capitán. Le preguntó Jehú. ¿A cuál de todos nosotros? A usted, mi capitán. Enseguida, Jehú se levantó y entró en la habitación. Entonces, el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció: El Señor Dios de Israel dice: Yo te consagro como rey de Israel, mi pueblo. Acabarás con la descendencia de Ahab, tu amo. Ninguno quedará con vida, y así vengarás la sangre de mis profetas y siervos que derramó la idólatra de Jezabel. A ella se la comerán los perros del campo. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y huyó. Y cuando Jehú fue a reunirse con los oficiales de su amo: ¿Qué pasa? ¿Para qué ha venido a verte este loco?
Pues ustedes lo conocen y conocen también su modo de hablar. No nos engañes. Vamos, cuéntanoslo todo. Pues me dijo lo siguiente. Así dice el Señor: yo te consagro como rey de Israel. Cuando escucharon eso, todos tomaron su capa y la colocaron a los pies de Jehú sobre los escalones. Luego tocaron el cuerno de carnero. Y gritaron: ¡Jehú es el rey! El nuevo rey sería utilizado por Dios para dar fin a la vida del rey de Judá y del rey de Israel, porque ambos habían sido infieles a Dios. Por eso, apenas fue ungido rey, fue a buscar a Joram, rey de Israel, y todo se le facilitaría porque el rey de Judá había ido a visitar al rey de Israel. Cuando Joram recibió la noticia de que se acercaba Jehú, decidió ir a su encuentro. Enganchen mi carro de caballos. Lo mismo hizo el rey de Judá, y ambos salieron al encuentro de Jehú. Los dos reyes lo encontraron muy cerca de la viña que Jezabel consiguió para su esposo Ahab, mandando asesinar a Nabot. Cuando lo vieron, Joram le preguntó a Jehú: ¿vienes en son de paz? ¿Qué paz puede haber mientras tu madre, Jezabel, siga con sus prostituciones, idolatrías y muchas hechicerías? Enseguida, Joram dio la vuelta y trató de huir, pero Jehú tendió su arco y le disparó una flecha que le entró por la espalda y le atravesó el corazón, haciéndolo caer muerto sobre su carro. Entonces, Jehú ordenó a su ayudante: sácalo de ahí y échalo en el campo de Nabot de Jezreel, porque Yahvé, el Señor, pronunció esta sentencia contra él. Así como vi la sangre de Nabot y de sus hijos, así te daré tu merecido en este mismo terreno. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que toma su cuerpo y échalo en el campo de Nabot, según lo anunció el Señor. Cuando el rey de Judá vio lo que sucedía, también huyó, pero Jehú lo persiguió. ¡Mátenlo a él también! Cerca de una cuesta lo hirieron de muerte en su carro. Él huyó hasta Megiddo, pero allí murió. Después sus criados lo llevaron a Jerusalén en un carro y lo enterraron en su sepulcro familiar en la ciudad del rey David. Con Jehú se estaban cumpliendo las profecías de Dios en contra de los malos reyes. Ya había dado muerte al rey de Israel y también al rey de Judá, pero faltaba que Jezabel, la causante de la idolatría, recibiera su merecido. Ahora me dirigiré a Jezreel, la ciudad donde vive Jezabel, y haré justicia porque ella convenció al rey Ahab de aceptar la idolatría, persiguió al profeta Elías y mandó asesinar a los profetas de Yahvé. Pero se acerca su hora. Cuando Jezabel se enteró que se acercaba Jehú, como si fuera a seducirlo, se pintó sombras alrededor de los ojos y se adornó el cabello. Luego se asomó a una ventana para verlo llegar desde ahí y comentó con algunos de los oficiales de palacio: ya se acerca Jehú. Los oficiales se acercaron a la ventana y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, Jezabel lo saludó desde la ventana, pero en ese momento Jehú ordenó a los oficiales que estaban cerca de ella: ¡échenla abajo! ¡Pero cómo se atreve! ¡Suéltenme! ¿Qué hacen? Los oficiales la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Luego, Jehú se fue a comer y beber. Más tarde, Jehú ordenó: encárguense de esa maldita mujer y entiérrenla. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, los pies y las palmas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo a Jehú. Ya el Señor había dicho por medio del profeta Elías que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol hasta el punto de que nadie podría reconocer sus restos.
Pero la profecía indicaba que no solo Jezabel, sino todos los hijos de Ahab morirían a espada, por lo que Jehú mandó una carta a los ancianos y tutores de los 70 hijos de Ahab, diciéndoles: elijan entre ustedes a un líder que los encabece en la lucha, porque yo combatiré contra ustedes y los hijos de Ahab. Esto les ocasionó mucho miedo porque, si Jehú había vencido al rey de Judá y al rey de Israel, ¿cómo podrían vencerlo ellos? Entonces mandaron a decir a Jehú: nosotros estamos a tus órdenes y haremos todo lo que nos mandes, pero no vamos a nombrar líder o rey a nadie. Haz lo que te parezca mejor. Por segunda vez les escribió Jehú: si ustedes están de mi parte y quieren obedecer mis órdenes, tomen las cabezas de los hijos de Ahab y mañana a estas horas vengan a verme. Los 70 hijos varones del rey estaban con los grandes personajes de la ciudad que los habían criado. Así que al recibir estos la carta, los mataron. Luego echaron sus cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el segundo libro de los Reyes, segunda parte. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Jehú: han traído las cabezas de los hijos del rey. Pónganlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. Al día siguiente, salió Jehú y puesto de pie, dijo a todo el pueblo: sepan bien que nada de lo que el Señor habló contra la familia de Ahab dejará de cumplirse. El Señor hace realidad lo que anunció por medio de Elías, su siervo. Y Jehú dio muerte al resto de la familia de Ahab, a todos sus hombres importantes, amigos íntimos y a sus sacerdotes. No dejó a nadie con vida. Luego fue a Samaria y mató a todos los descendientes de Ahab que aún quedaban con vida. Los exterminó por completo como lo había anunciado Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Ahab rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho. Por lo tanto, llamen a todos los profetas, adoradores y sacerdotes de Baal, sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor de Baal. El que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Por eso ordenó que se anunciara una fiesta solemne a Baal, y así se hizo. Después, envió mensajeros por todo Israel, y todos los que adoraban a Baal llegaron al templo. Ninguno de ellos faltó, así que el templo de Baal estaba lleno de lado a lado. Jehú
dijo entonces al encargado del guardarropa que sacara trajes de ceremonia para todos los adoradores de Baal, y el encargado lo hizo así. A continuación, Jehú entró en el templo y dijo a los adoradores de Baal: Procuren que no haya entre ustedes ninguno de los adoradores de Yahvé, sino solo adoradores de Baal. Los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú puso 80 hombres afuera y les advirtió: Quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Y al terminar Jehú de ofrecer el holocausto, ordenó a los guardias y oficiales: ¡Entren y mátenlos! ¡Que no escape ninguno! Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada y luego los arrojaron de allí. ¡Cuidado! Después entraron en el santuario del templo de Baal y sacaron los troncos sagrados y los quemaron. Derribaron también el altar y el templo de Baal y lo convirtieron todo en un muladar. Así, Jehú eliminó de Israel a Baal. El Señor dijo a Jehú: Has actuado bien y tus acciones han sido rectas, porque hiciste con la familia de Ahab todo lo que yo había sentenciado. Por ello, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero la promesa de Dios no fue valorada por Jehú porque, aunque reinó sobre el reino del norte, Israel, durante 25 años, no se preocupó por cumplir fielmente la ley de Yahvé y continuó adorando a los becerros de oro que Jeroboam, el antiguo rey de Israel, había creado. Uno y otro rey se sucedían tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, Judá. Sin embargo, ninguno de ellos era totalmente fiel al Señor porque la soberbia y la avaricia los corrompían. Pero no solamente a ellos, sino a quienes estaban cerca de ellos. Uno de tantos casos fue el de Atalía, madre del rey de Judá, que al enterarse de que su hijo había muerto, ordenó: aniquilen a toda la familia real para que nadie pueda ocupar el lugar de mi hijo. Así yo podré convertirme en la reina. Pero sin que Atalía se diera cuenta, una mujer escondió a Joás, uno de los hijos del rey, junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron, pero Atalía se convirtió en la reina de Judá. Exterminé a toda la familia real y ahora ningún poder humano podrá quitarme el trono. Seré reina hasta la muerte. Así pasaron 6 años, pero Atalía no sabía que Joás, el descendiente del rey, había estado durante todo ese tiempo escondido con su nodriza en el templo del Señor. Pero al 7º año, la persona que había escondido al niño mandó llamar a los capitanes y a los guardias y los hizo entrar en el templo del Señor. Todos se admiraron por lo que vieron. Pero si es Joás, el hijo del difunto rey y por tanto el descendiente legítimo al trono. Entonces el sacerdote Joiadá hizo con ellos un pacto bajo juramento y les ordenó: harán guardias en todas las áreas de palacio y en el templo del Señor junto al rey. Con sus armas en la mano formarán un círculo alrededor del rey, y el que intente penetrar en las filas morirá. Ustedes acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que el sacerdote Joiadá les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres y se presentaron ante el sacerdote Joiadá. A ustedes, capitanes, yo, el sacerdote Joiadá, les entrego las lanzas y escudos que pertenecieron al rey David y que estaban en el templo del Señor. Los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar.
cada cual con su arma en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él lo proclamó rey. Luego todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía, la abuela del rey que había mandado asesinar a toda la familia real para quedarse como reina, oyó las aclamaciones de los guardias y de la gente, decidió ir al templo del Señor. Cuando llegó, vio allí al rey de pie junto a la columna, según era la costumbre. A su lado estaban los jefes y la banda de música y la gente muy alegre tocando trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada ordenó a los capitanes que estaban al mando del ejército: ¡sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga! Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la entrada de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joiada hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando por completo sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, el sacerdote puso una guardia en el templo del Señor. Luego tomó a los capitanes, a los guardias y a toda la gente, y juntos acompañaron al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta de la guardia. Joás se sentó en el trono y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada en el palacio real, la ciudad quedó tranquila. Un día, Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias. Pídanselo a los administradores del tesoro para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes. ¿Por qué no han reparado ustedes el templo? De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro, y el que tengan deberán entregarlo para la reparación. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían allí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Joiada les ordenó a sus ayudantes: cuando el cofre se llene, haremos que vengan el cronista del rey y el sumo sacerdote y cuenten el dinero. Luego lo pondremos en bolsas, y una vez registrada la cantidad, lo entregaremos a los encargados de las obras del templo, para que paguen a los carpinteros y maestros de obras que trabajan en el templo del Señor, así como a los albañiles y canteros, y para que compren madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubran los demás gastos del mismo. Aquel dinero no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. No pediremos cuentas a quienes se entrega el dinero para pagar a los obreros, porque actúan con honradez. Y recuerden que la porción de las ofrendas por la culpa y por el pecado será para el sustento de los sacerdotes. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia.
Mayo es el mes dedicado a las mamás. Y si tú quieres que se aplique todo un mes de misas por tu mamá difunta, para dar gracias por sus beneficios y pedir por su eterno descanso, puedes solicitar las misas gregorianas en la parroquia de San Cosme y San Damián. Informes al 55 55 66 7744 y al 55 57 05 59 39. Anota a tu mamá y haz oración por ella siempre. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Gracias por seguir escuchando el segundo libro de los Reyes, segunda parte. En aquel tiempo, Hazael, rey de Asiria, se dirigía a Jerusalén para atacarla, y para evitar que llegara a destruirla, el rey Joás decidió: tomaré todos los objetos sagrados que dedicaron al culto mis antepasados en el reino de Judá, también los que yo he dedicado, más todo el oro que hay en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto lo enviaré a Hazael. De esa manera el rey de Asiria no atacó la ciudad. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 40 años. Sus obras fueron rectas a los ojos del Señor, porque lo había educado Joiada el sacerdote. Sin embargo, por haberle dado al rey de Asiria todos los tesoros del templo y por no haber quitado los santuarios paganos en donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemaba incienso, Dios le retiró su protección. Y lamentablemente, un día, sus propios oficiales tramaron un complot contra él y lo mataron. Fue sepultado en la ciudad de David y le sucedió su hijo Amasías. Mientras tanto, en el reino del norte de Israel reinaba Joacás, hijo de Jehú, pero por haber obrado mal ante Yahvé y permitir la idolatría, se encendió la ira del Señor contra Israel. Y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Asiria, y de Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joacás oró al Señor, y él atendió su oración porque había visto de qué manera el rey de Asiria oprimía a los israelitas. Y dio el Señor a Israel un libertador. Y así los israelitas se libraron del poder de Asiria y volvieron a vivir tranquilos en sus casas como antes. Sin embargo, no se apartaron de la idolatría que comenzara Jeroboam, primer rey de Israel, sino que siguieron pecando. El pecado del reino del norte de Israel era continuo, y pronto el reino y todos los reyes del norte llegarían a su fin. También llegaban a su fin los días del profeta Eliseo, por lo que el rey de Israel fue a visitarlo. Al llegar junto a él, lloró y lo abrazó diciendo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo: Prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó: Ahora, dispara. Cuando el rey disparó la flecha, Eliseo exclamó: Flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Asiria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Después le dijo al rey: Toma las flechas. Cuando el rey las tomó, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: Si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Pero aún después de muerto, el Señor hizo prodigios a través de él. Como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país,
En cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Los reyes de Israel y Judá continuaron desobedeciendo a Dios, pero Dios protegió aquellos dos reinos por algún tiempo. Cuando murió Hazael, rey de Asiria, su hijo Ben-Hadad ocupó su lugar. Entonces, de acuerdo a la profecía de Eliseo, el rey de Israel pudo vencerlos en 3 ocasiones, pero estaba profetizado que no habría una victoria más. Y es que los lugares donde los falsos dioses eran adorados no habían sido destruidos. Estaba llegando la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Cuando Oseas era rey de Israel, Salmanasar, rey de los asirios, demostró su poder. Lo convirtió en su siervo y lo obligó a pagarle tributo. Mientras Oseas se sometió al rey de Asiria, tuvo paz, pero hizo algo que hizo enojar al rey de Asiria. Me he enterado que Oseas, rey de Israel, conspira contra mí. Ha enviado mensajeros para aliarse con el rey de Egipto y juntos luchar contra mí. Además, sintiéndose seguro de su apoyo, dejó de pagarme el tributo acordado. Pero yo le mostraré mi poder. Entonces el rey de Asiria lo hizo prisionero y lo encerró en la cárcel. Luego invadió todo Israel, sitió Samaria, su capital, durante 3 años y finalmente llevó a todos los israelitas al cautiverio en Asiria. Y para que Samaria no quedara desocupada, la hizo poblar con gente de Babilonia. Mientras tanto, en Judá reinaba Ezequías. Su reinado duró 29 años en los que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Quitó los santuarios paganos, quebró los ídolos e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Puso su esperanza en Yahvé, y entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él antes ni después. Sin embargo, Sennacherib, rey de Asiria, tomó todas las ciudades fortificadas de Judá, por lo que Ezequías le mandó decir: He pecado. Retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. Entonces el rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en el templo de Dios y en los tesoros de la casa real. Quitaré el oro de las puertas del templo y de todas las partes de palacio que he recubierto. Pero no fue suficiente, porque el rey de Asiria envió a sus ejércitos para atacar Jerusalén. Y cuando llegaron, el jefe les advirtió a los judíos: ¿Qué dios entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mis manos, para que su Dios Yahvé libre de mis manos a Jerusalén? Pero ante estas amenazas y el poder de Asiria, el rey Ezequías no tuvo miedo. Más bien rasgó sus vestiduras, se cubrió con vestiduras ásperas y entró al templo, la casa de Dios. Después envió a una comisión a ver al profeta Isaías. Cuando la comisión llegó ante el profeta, le dieron su mensaje. Así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Dios todas las palabras del enviado de los asirios que el rey mandó para blasfemar contra él. Por tanto, eleva una oración por los que aún quedamos en Judá. Entonces, el profeta respondió a los enviados: Lleven esta respuesta al rey de Judá. Así ha dicho Yahvé: No temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. Voy a poner en él un espíritu. Oirá un rumor, se volverá a su tierra y ahí le haré caer la espada. Cuando Ezequías recibió el mensaje, entró al templo para orar. Yahvé, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído y oye.
abre tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib ha enviado a decirme para blasfemar contra ti, el Dios viviente. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado fuego a sus dioses, porque ellos no eran dioses, sino obra de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso pudieron destruirlos. Ahora pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: El rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará flechas en ella, ni la enfrentará con escudo, ni levantará contra ella un baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. Así lo dice Yahvé. Yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor al rey David, mi siervo. Y sucedió que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nimbe, donde se quedó. Y mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Saraser lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. En su lugar reinó Esarhadón, su hijo. Pero el rey de Judá cayó enfermo de gravedad y el profeta Isaías fue a visitarlo. Yahvé te dice: ordena tu casa porque vas a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé: Te ruego, Señor, que hagas memoria de que he caminado con corazón íntegro y haciendo las cosas que te agradan. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Yahvé y le dijo: Regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Yahvé, el Dios de David tu padre: He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Tenemos que hacer una pausa, y al regreso volvemos con la Biblia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la Biblia. Isaías regresó con el enfermo y le dio el mensaje de Dios. Luego pidió que hiciera una masa de higos. Ahora tomen la masa y colóquenla sobre la llaga del rey. Así lo hicieron y la llaga sanó de inmediato. No cabe duda de que esto es obra de Yahvé, pero ¿qué señal tendré de que sanaré completamente y dentro de 3 días podré ir al templo, a la casa de Dios? Tendrás la señal que pides. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces, el profeta Isaías clamó a Yahvé e hizo retroceder la sombra a los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Ezequías sanó y pudo ir al templo. Poco después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los atendió y les mostró todos los tesoros de la casa, la plata y el oro, las especias y ungüentos preciosos, su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros.
Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrara, tanto en su casa como en todos sus dominios. Entonces, el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo: ¿De dónde vinieron esos hombres? De Babilonia. ¿Qué vieron en tu casa? Absolutamente todo, incluyendo todos mis tesoros. Entonces, escucha la palabra de Yahvé. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, y algunos de tus hijos serán tomados para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La palabra que has hablado de parte de Yahvé es buena, porque por lo menos en mis días habrá paz y seguridad. Y tenía razón Ezequías, porque a él no le tocaría ver la destrucción. Ezequías murió y en su lugar reinó su hijo Manasés, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Manasés ha ofendido mi nombre. Reedificó los lugares altos que su padre había derribado. Levantó altares a Baal. Fabricó ídolos y rindió culto a aquellas cosas. Edificó altares a los falsos dioses en los atrios del templo. Y por si fuera poco, pidió que se hicieran ritos de hechicería sobre su hijo e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad. Por eso ha provocado mi ira. Entonces habló Yahvé por medio de sus siervos los profetas. Por lo que ha hecho Manasés, rey de Judá, por sus abominaciones y porque ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos, traeré un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que el malvado rey Ahab, su esposa Jezabel y su descendencia. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi pueblo y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, porque desde que saqué a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, han hecho lo malo ante mis ojos. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Manasés murió y le sucedió como rey de Judá su hijo Amón, pero lamentablemente continuó haciendo los mismos pecados que su padre. Los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su casa. Le sucedió su hijo Josías, y él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Siguió el camino del rey David sin apartarse a derecha ni a izquierda. Después de 18 años de reinado, el rey Josías envió a uno de sus escribas al templo. Ve a ver al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído al templo para que se ponga en manos de los que tienen a su cargo su mantenimiento y se reparen las grietas. El sacerdote siguió las indicaciones y envió al rey un libro que había encontrado en el templo. Se trataba del libro de la ley, el libro que contenía las leyes que Dios había entregado a Moisés y que el pueblo se había comprometido a cumplir, pero que había olvidado. El escriba leyó el contenido al rey y cuando éste lo escuchó, se rasgó las vestiduras. El libro es claro. Nuestro pueblo estaba obligado a cumplir con la ley que Dios nos entregó a través de Moisés, cuando Él hizo la alianza con nuestro pueblo, pero el pueblo, con su infidelidad, sus acciones abominables y la idolatría, ha transgredido la ley y ha roto el pacto. Vayan con alguien que sea profeta y que nos diga lo que Dios hará con nosotros. Los enviados llegaron ante una mujer que tenía el don de profecía y ella les dijo: Así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado: traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Porque me abandonaron y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió le dirán: así ha dicho el Dios de Israel, porque tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Yahvé, al escuchar las palabras del libro y saber que los habitantes de Judá serán asolados y malditos, y por haber rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, yo haré que no veas ninguno de los males que traigo a este lugar. Te concederé morir antes, en paz. Los enviados llevaron la respuesta al rey
Y él hizo una convocatoria. Que se presenten ante mí todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subiremos al templo, la casa de Yahvé, con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto, el libro de la ley que había sido hallado en la casa de Yahvé. Después, puesto en pie junto a la columna, hizo un pacto ante Dios. Deben prometer que seguirán a Yahvé y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego ordenó: el sumo sacerdote, los sacerdotes de segundo orden y los guardianes de la puerta deberán sacar del templo todos los utensilios que fueron hechos para los falsos dioses. Destruiremos todo lo que se hizo en honor de Baal y Asera. Josías quemó todo fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, y prosiguió con su deseo de corregir las faltas del pueblo. Expulso del país a todos los sacerdotes idólatras que fueron puestos por los reyes anteriores para que quemaran incienso en los altares de los dioses falsos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, o a los signos del zodiaco. Josías derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahvé, en los que las mujeres tejían objetos para Asera, una falsa divinidad, y destruyó todo altar, sepulcro o imagen que tuviera que ver con idolatría. También acabó con los actos de adivinación o hechicería. Después de esto, ordenó: celebren la Pascua a Yahvé nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Y es que el pueblo no había celebrado la Pascua desde muchos años atrás, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. De esa manera, en el año 18 del rey Josías, se celebró la Pascua a Yahvé en Jerusalén. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Sin embargo, Yahvé no desistió del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado, y Yahvé dijo: de la misma manera en que aparté mi presencia de Israel y permití que lo exterminaran los asirios, ahora apartaré mi presencia de Judá. Yo había dicho de Jerusalén, su capital y su templo, allí estará mi nombre. Pero, por sus abominaciones, desecharé a Jerusalén y retiraré mi presencia del templo. El momento anunciado por Yahvé estaba a la puerta. Y de acuerdo a lo prometido por Dios, el rey Josías no sufrió viendo el fin de Judá, porque el faraón Necao, en su paso hacia el río Éufrates para encontrarse con el rey de Asiria, cruzó por Judá. Pensando que se trataba de un ataque, Josías salió en su busca, pero el faraón lo mató. Así, uno de los mejores reyes de Judá y amado por Dios, murió en paz. Pronto, por su infidelidad, el reino del sur, con su capital Jerusalén, sentirían el abandono de Dios y la destrucción por parte de sus enemigos. Pero, a diferencia del reino del norte que desapareció totalmente, Judá y Jerusalén, por la promesa que Dios le había hecho al rey David, tendrían después de muchos años una nueva oportunidad. En los libros 1 y 2 de los Reyes, hemos escuchado que Dios tuvo que castigar al pueblo por su infidelidad. El reino del norte o Israel desapareció totalmente y el del sur o Judá sufrirá el exilio en Babilonia. El libro de Crónicas muestra otras narraciones de los mismos acontecimientos. Luego, en los libros de Esdras y Nehemías, veremos que, después de permitir que su pueblo fuera llevado cautivo a tierras extranjeras,
Dios permite que algunos judíos regresen a la tierra prometida, porque el plan de Dios era que en Judá y mediante su pueblo, Él enviaría al Salvador prometido, su Hijo Jesucristo. No te pierdas nuestro siguiente programa en el que escucharemos cómo fue la destrucción de Jerusalén. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. Te esperamos aquí, en Tu Camino.